Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este update energético sobre la luna nueva en Géminis del 18 de junio del 2023 y los tránsitos más importantes de la segunda mitad del mes de junio. Para empezar, te dejo por aquí un breve repaso de los eventos más significativos del mes de junio. El 2 de junio tuvimos la conjunción de Júpiter con el nodo norte en Tauro. El 4 de junio la luna llena en Sagitario. Luego el 5 de junio Venus entró en Leo. El 11 de junio Plutón retrogradó en Capricornio y Mercurio entró en Géminis. El 17 de junio, justo un día antes de la luna nueva en Géminis, Saturno retrograda en Piscis. Obviamente el 18 tenemos esta luna nueva en Géminis de la que hablaremos durante el podcast de hoy. El 19 de junio, Júpiter en Tauro forma un sextil con Saturno en Piscis. El 21 de junio el Sol entra en Cáncer y finalmente el 27 de junio Mercurio se suma al Sol en Cáncer. La luna nueva del 18 de junio se dará alrededor de las 5:37 am, hora Greenwich, Inglaterra, en el grado 26 y 43 minutos de Géminis, formando una cuadratura con Neptuno en Piscis. Esta es una energía de mucha agilidad y rapidez intelectual que fácilmente puede llevarnos hacia un exceso de actividad y dispersión mental, así como confusiones o malinterpretaciones de los hechos concretos o la información que nos llega desde afuera. Y esto se debe a la influencia un poco difusa de Neptuno. Por otro lado, esta conexión de Neptuno con la Luna y el Sol también trae un influjo de energía psíquica muy potente y receptiva que nos permitirá percibir cosas que no se perciben a primera vista. Y esta es una influencia muy espiritual que nos pide disolver el yo y dar un paso más allá de nuestra propia mente para poder potenciar nuestra conexión espiritual interior. Como ya sabrás, las lunas llenas y nuevas se dan en pares de signos opuestos. Y en mi podcast anterior he desarrollado detalladamente los temas arquetípicos más importantes del eje Géminis-Sagitario. Así que si no lo has escuchado, te invito a hacerlo porque te ayudará a comprender mejor el contexto en el que esta luna nueva en Géminis se da o aparece. Géminis es un signo mutable de aire y está asociado con la mente concreta o lo que conocemos como mente mercurial. Y al conectarnos con la energía de Géminis, hacemos uso de la mente racional que cuestiona y comprende las cosas desde una perspectiva localizada, basándose en detalles, en hechos o en información concreta. Y este movimiento, esta comprensión, nos expande horizontalmente porque logramos adquirir mucha información diversificada o contemplar ideas diferentes o incluso contradictorias sin tener un foco claro. Esto es muy importante a la hora de crear una visión más inclusiva, más integral acerca del mundo, pero también nos puede llevar a adquirir conocimientos sobre muchas cosas distintas sin profundizar realmente en esos conocimientos. Y esta dispersión mental excesiva es una de las expresiones sombra del arquetipo de Géminis. Perdernos en este proceso de adquirir mucha información dispersa sin tener la capacidad de conectar o profundizar en la información para obtener una visión global o una visión panorámica, más sagitariana. Y esta dinámica de Géminis y Sagitario es muy relevante cuando queremos dar forma a un ideal, a un sueño o a un propósito en nuestra realidad terrenal, porque nuestros sueños y nuestras visiones requieren una guía tanto lógica o geminiana como intuitiva o sagitariana. Para manifestar nuestros sueños necesitamos bajar ese ideal
tal vez a una lista de tareas pendientes, tareas concretas. Necesitamos comprender tanto los detalles o la complejidad de ese sueño como el panorama general o el propósito detrás de ese sueño. Y esta luna nueva nos da la oportunidad de lograr esta integración. Otro tema muy relevante en torno a esta lunación tiene que ver con cómo nos proyectamos mentalmente en el mundo. Y aquí hay dos dinámicas energéticas muy interesantes asociadas con los arquetipos de Géminis y Sagitario. Cuando tendemos a generalizar ciertas verdades universales en base a nuestra propia experiencia individual, estamos realizando un movimiento geminiano y tal vez empezamos a proyectar estas conclusiones basadas en nuestra experiencia sobre los demás, sin darnos cuenta que nuestra experiencia, nuestra propia verdad, no es necesariamente la experiencia de la otra persona. Y también podemos hacer este movimiento al revés, adoptando ciegamente ciertos sistemas de creencias ajenos o ciertas ideas o filosofías que no necesariamente han sido validadas a través de nuestra propia experiencia individual. Y este sería un movimiento más sagitariano, ¿no? más de arrodillarnos ante un dogma y tomar esa creencia como tal sin haberla validado. Y esta luna nueva nos pide encontrar un punto de equilibrio entre lo que creemos que es cierto o los sistemas de creencias que rigen nuestra vida y las experiencias concretas que podemos apreciar en la realidad. Y aquí hablamos también de esta dinámica entre la mente filosófica o abstracta que se mueve en base a sistemas de creencias o filosofías y la mente más concreta que interpreta a través de los 5 sentidos y la información sensorial. Y de esta forma, cuando combinamos ambas partes, ambas facetas de nuestra mente, podemos perfilar nuestra propia verdad y que esta verdad sea una síntesis entre información externa o creencias y nuestra propia experiencia interna. Y cuando logramos hacer este movimiento desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, llegamos a un profundo nivel de integración, porque ya no creemos cosas que no han sido validadas en nuestra experiencia, por un lado, y tampoco tendemos a generalizar nuestra experiencia y proyectarla sobre los demás como una verdad universal. Y dejamos de correr este riesgo de convertirnos en predicadores dogmáticos de nuestra verdad o de generalizar y proyectar sobre los demás nuestras propias conclusiones subjetivas acerca de ciertas experiencias vitales. Otra llamada a la acción durante esta luna nueva en Géminis tiene que ver con la revisión del diálogo interno y la revisión de nuestra propia forma de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Géminis es uno de los signos asociados con la comunicación, con la palabra, y hay una serie de preguntas muy relevantes que podemos hacernos durante esta luna nueva. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo es tu diálogo interno? Las cosas que te dices constantemente potencian tu evolución o más bien te limitan y te mantienen estancado o bloqueado. ¿Qué narrativas o historias te cuentas a ti mismo sobre lo que ocurre en tu vida? ¿Tiendes a ver el lado vacío del vaso o el lado lleno? ¿Cómo son tus historias? ¿Tienen connotación negativa o positiva? La historia que narramos en nuestra mente acerca de lo que nos ocurre es súper relevante y puede determinar el rumbo de nuestra vida. Porque cada ser humano vive en 2 dimensiones, o vive más bien la secuencia de eventos y de experiencias en 2 dimensiones muy diferentes. Por un lado tenemos la dimensión cronológica, que es simplemente el tiempo tal y como lo conocemos, que transcurre
y con ese tiempo también transcurren distintas etapas, experiencias o eventos en nuestras vidas. Y estos eventos son muy objetivos, ¿no? La muerte de un ser querido, un nuevo trabajo, empezar a estudiar una nueva carrera, tener un accidente, convertirse en madre o en padre. Todo este suceso de eventos es simplemente una colección de experiencias cronológicas que se dan en la vida de cada ser humano. Y esta es una dimensión muy objetiva de nuestra vida. Y luego está la dimensión subjetiva, que tiene que ver con el pasado o el tiempo psicológico. Y aquí hablamos más que nada de las historias psicológicas que nosotros creamos alrededor de todos los eventos que se dan en nuestra vida. Y muchas veces el sufrimiento humano se basa en estas historias que nosotros narramos en nuestra mente, porque es una cosa vivir un evento externo y es otra cosa el significado que yo le atribuyo a ese evento. El evento en sí es una experiencia objetiva, pero la historia que yo me cuento alrededor de ese evento es una experiencia totalmente subjetiva. Y esto es algo fundamental de comprender si queremos expandir nuestra conciencia. Porque para expandir nuestra conciencia necesitamos ser muy conscientes de esta dimensión subjetiva o de esta interpretación que nosotros asociamos con un determinado evento o con una determinada experiencia de vida. Está el potencial de sufrir, de pasarlo mal o de pasarlo increíblemente bien y sentirnos agradecidos y en paz con todo lo que ocurre en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea agradable, sea desagradable. Volviendo a esta idea de la importancia de las historias que nos contamos, obviamente si te hablas mal, toda tu energía se concentra en sostener esa imagen interna que tienes acerca de ti mismo y de lo que pasa en tu vida. Y esto termina potenciando aquello que no quieres en tu vida, ¿no? Porque lo estás alimentando constantemente con tu energía. Y como estas próximas semanas la energía mental estará en auge porque estamos en la temporada de Géminis, es súper importante observar tu propia mente y tus propias pautas. Porque si hay patrones o formas de pensamiento que no te aportan, que te restan energía, que te limitan, este es un buen momento, al ser una luna nueva, para decidir cambiar esos patrones, dejarlos atrás y ser paciente contigo en el proceso de construir una nueva forma de relacionarte con tu propia mente, una nueva forma de hablarte a ti mismo, una nueva forma de llevar tu propio diálogo interno. Muy bien, a continuación vamos a profundizar un poco más en los aspectos astrológicos que se dan en torno a esta lunación. Uno de los aspectos más interesantes es obviamente la cuadratura de la Luna y el Sol en Géminis con Neptuno en Piscis, en su propia casa, ¿no? Porque Neptuno rige al signo de Piscis. Este aspecto nos habla de un influjo de energía espiritual o psíquica elevada que nos permite adentrarnos en el ámbito del inconsciente y expresar nuestras aguas emocionales profundas. Sin embargo, al ser un aspecto tenso, también será clave activar nuestro poder de discernimiento para poder distinguir entre realidad e ilusión o fantasía. Un buen ejercicio para conectarte con la energía de este aspecto es revisar tus películas mentales o todas las cosas que crees que son ciertas y observar qué aspectos te llevan a creer eso, que lo que crees es realmente cierto y no es un invento o un producto de tu imaginación. Como este aspecto de la Luna y el Sol con Neptuno es un aspecto muy imaginativo,
A veces puede costarnos mucho trabajo separar lo que es real de lo que es imaginación o fantasía o simplemente creatividad excesiva. Cuando Neptuno toca a la Luna, esto genera mucha sensibilidad, mucha receptividad psíquica y también la capacidad de percibir las impresiones sutiles del entorno o de una persona en concreto. Es una energía también con un gran potencial de compasión, de dar y recibir amor incondicional y de empatizar con el sufrimiento ajeno. Por otro lado, cuando Neptuno toca al Sol, esto puede disolver un poco los límites de nuestro yo individual. Esta disolución del yo individual puede generar confusión acerca de quiénes somos y qué es lo que queremos, pero también puede ayudarnos a bajar nuestras barreras egoicas para sentirnos más conectados con el todo, con la conciencia de la unidad y también con los demás seres humanos. Es como un puente de conexión con los demás. Definitivamente, esta cuadratura tiene un potencial creativo y espiritual enorme y para canalizar esta energía con conciencia será muy importante buscar espacios de conexión interior, de silencio, espacios donde el yo individual pueda disolverse, aunque sea por un tiempo limitado, dando lugar a una apertura en nuestra conciencia, porque es un aspecto que puede llevarnos más allá de los límites de nuestro propio ego personal. Veamos ahora qué está pasando con el regente de esta lunación. Mercurio, el regente de esta lunación, se encuentra también en Géminis y está formando un sextil con Venus y Marte en Leo y también una cuadratura con Saturno en Piscis. El primer aspecto es muy interesante porque Marte y Venus ya empezaron a bailar juntos en el signo de Leo y esto también sirve como preámbulo para el próximo Venus Star Point en Leo en el mes de agosto. Cuando Marte y Venus se juntan, forman una especie de matrimonio cósmico o una interacción directa entre nuestro animus y ánima interno. Y este es un aspecto que nos permite atraer con facilidad lo que deseamos en nuestras vidas, porque tanto Marte como Venus están muy conectados con el deseo. Sin embargo, sus maneras y formas de cumplir el deseo son muy diferentes. Venus tiene un enfoque más indirecto o femenino, buscando atraer pasivamente los objetos de sus deseos o alcanzar lo que quiere a través de los demás, mientras que Marte tiene un enfoque muy directo o más masculino, saliendo en busca de lo que desea y haciendo todo lo posible para conseguirlo. Además, con Marte y Venus en el signo de fuego, Leo, la magnitud y la intensidad de nuestros deseos puede escalar exponencialmente. Y esto nos puede propulsar a encontrar formas muy creativas y espontáneas de obtener lo que deseamos o al menos dar los primeros pasos en esa dirección. Y este sextil de Marte y Venus en Leo, con Mercurio en Géminis, definitivamente nos invita a conectar con nuestro lado más infantil, más creativo, más espontáneo o más auténtico y abrirnos a experimentar el mundo con una mirada inocente, libre de condicionamientos del pasado, que nos permita disfrutar y enfocarnos plenamente en el momento presente. Porque siempre que hay condicionamientos del pasado, estamos viviendo el presente en base a las experiencias del pasado. Y este aspecto nos pide más bien espontaneidad, autenticidad, disfrutar de lo que es y conectarnos con ese lado infantil o creativo. Tanto Géminis como Leo tienen una conexión con el niño interno curioso, creativo, auténtico, así que esta es una energía muy buena para dejar salir esta parte interna y abrir nuestra mente para poder incorporar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas creencias que nos ayuden a caminar hacia aquello que deseamos y anhelamos en nuestras vidas.
El otro aspecto de Mercurio, el regente de esta lunación, es la cuadratura con Saturno en Piscis. Saturno trae una dosis de realismo al pensamiento mercurial, ayudándonos a mantener los pies plantados en la tierra cuando imaginamos o proyectamos mentalmente nuestras ideas en la realidad. Así que este será un aspecto muy bueno a la hora de bajar a tierra toda esta creatividad geminiana, leonina y pisciana que predomina en el ambiente durante la segunda mitad del mes. Veamos ahora cuál es el símbolo sabiano de esta luna nueva en Géminis. El símbolo sabiano del grado 25-26 de Géminis, donde ocurre esta lunación, es una helada de invierno en el bosque. Este símbolo nos habla de una etapa latente o de hibernación, retiro y crecimiento interior que predomina naturalmente antes de una etapa de expansión exterior o antes de emprender un nuevo camino, una nueva aventura. Y muchas veces como seres humanos nos gusta forzar el crecimiento y la expansión sin tomarnos el tiempo para profundizar en los momentos de vacío y creatividad. Y esta luna nueva genera un gran influjo de creatividad, pero al mismo tiempo nos recuerda que no tiene sentido tratar de forzar el crecimiento, sino más bien tomarnos el tiempo de disfrutar esa etapa de imaginación, de fantasía, creatividad, búsqueda de ideas o pensamiento mercurial en general. Si bien el proceso creativo puede parecer más interno que externo, porque ocurre dentro de nosotros, pues también va a llegar un momento en el que esta creatividad se plasma en la realidad y puede ser a través del arte, a través de una salida artística, a través de una nueva forma de pensar, todo depende de nuestras inclinaciones. Así que esta lunación nos invita a disfrutar el proceso creativo geminiano, esta búsqueda de ideas, esta agilidad mental, esta dispersión mental que nos lleva a considerar puntos de vista contradictorios o opuestos sin tener un fin concreto, simplemente estar en ese limbo, en ese espacio de creatividad y darnos el permiso de habitarlo plenamente, porque también llegará un momento cuando esa creatividad se va a plasmar en algo más concreto, más tangible. Muy bien, algunas recomendaciones generales para aprovechar la energía de esta segunda mitad del mes de junio serían, por un lado, todas las actividades que nos ayudan a ordenar la mente, porque como os había contado al principio, puede haber una tendencia a la dispersión mental. Una energía de Géminis exacerbada nos lleva a la hiperactividad y la dispersión mental. Entonces, si sentimos que se nos va un poco la corriente con todo este influjo de energía geminiana, será muy importante buscar formas o maneras de ordenar nuestra mente, ¿no? De obtener más foco, más perspectiva y centrarnos después de un episodio de mucha creatividad y mucha dispersión para poder anclar esas ideas o esa creatividad en la realidad, en lo tangible, en lo concreto. También es un buen momento para jugar, conectar con nuestro niño interno, permitirnos la espontaneidad y la autenticidad, o incluso realizar diferentes actividades creativas, ¿no? Bailar, pintar, jugar, buscar alguna forma de expresión artística, hablar, comunicar, mostrarnos, salir al escenario, porque también tenemos esos planetas en Leo haciéndole un aspecto a Mercurio, que es el regente de esta lunación. Así que es una energía geminiana, una energía leonina muy creativa que nos pide esta salida artística, nos pide esta espontaneidad y autenticidad. Y finalmente también es un buen momento, una buena temporada para hacer un análisis extenso de nuestro propio diálogo interno y también del contenido de nuestra mente. Y aquí me refiero mucho a ideas que sostenemos como verdad,
o como verdades universales, también a sistemas de creencias, a perspectivas que tenemos acerca del mundo que nos rodea, también revisar la forma en la que nos hablamos, las cosas que nos decimos y las historias que predominan en nuestro día a día. ¿Qué historias te cuentas acerca de lo que experimentas, acerca de los eventos que se dan en tu vida? Esto es fundamental y la energía te apoya para tomar conciencia, para ser más consciente de cómo utilizas la palabra, porque la palabra tiene un impacto extremadamente potente en la materia, en tu propia realidad, en lo que terminas atrayendo y viviendo en tu vida. Si estás muy atento a las palabras que predominan en tu diálogo interno, en las historias que te cuentas, tienes o obtienes más bien la capacidad de determinar lo que termina pasando en tu vida, en tu realidad, porque eres mucho más consciente de cómo estás creando a través de la palabra, a través de tus propias ideas, pensamientos y a través del contenido de tu mente. Y sabemos que la mente es programable, así que siempre podemos cambiar el contenido de nuestra mente si llegamos a la conclusión de que lo que habita en nuestra mente ya no nos sirve o nos bloquea o nos limita o nos mantiene estancados de alguna manera u otra. Así que reprogramación de creencias, mucha atención a las palabras que utilizas y el impacto que esas palabras tienen sobre los demás o sobre tu propia experiencia y simplemente hacer esta revisión, ¿no? Esta revisión de cómo me comunico y cómo eso impacta lo que pasa en mi vida. Muy bien, pues espero que este podcast te haya servido para conectarte un poco más con la energía de esta luna nueva en Géminis y como siempre nos vemos en el siguiente podcast. Te invito a suscribirte a mi canal y apoyarme para poder seguir creando este contenido gratuito para ti.